Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 64. Regeneración ridícula. Akuto abrió los ojos un poco y asintió levemente. Me voy hoy. Gracias por acogerme. Mejor aún. Akera se giró y caminó hacia el baño, cerrando la puerta rápidamente tras ella. En sus ojos brilló un aturdimiento momentáneo, uno que ella misma ni siquiera notó. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Cuando Akira salió, Akuto ya no estaba. Solo la ventana abierta y las cortinas ondeantes demostraban que alguien había estado allí. Ella se apresuró a ir a la ventana y miró hacia abajo. Como si buscara la silueta de Akuto. Ni siquiera sabía qué buscaba. Olvídalo. Que se vaya ese grosero. Akira perdió el apetito para desayunar. Se vistió, se subió a su coche y se dirigió a la sucursal del CCG. Buenos días, señora. En el instante en que Akira lo saludó, la animada oficina quedó en silencio. Todos se quedaron mirando como si hubieran visto un fantasma. Akira, ¿pasa algo? Si estás en peligro, confía en tu escuadrón, no te arriesgues solo. Su superior la sermoneó con el aire de un anciano preocupado. El resto se agolpaba a su alrededor preocupado. La expresión de Akira se volvió impaciente. Suficiente. Solo saludaba. Nada más, no hay peligro. Ante esto, el personal del CCG regresó a sus escritorios. Eso está mejor así. ¿Akira siendo educado? Creí que el fin del mundo había llegado. Pensé que el mundo se acababa. Crack, crack, crack. Los puños de Akira se apretaron. En otra parte, Akuto se deslizó por una ventana hacia la oficina del último piso de un edificio de 20 pisos. Hola. Al oír su voz, las tres personas que estaban dentro giraron la cabeza hacia él. Inmediatamente dos hombres lo flanquearon y lo miraron con recelo. ¿Cuándo entró? No lo sentimos. Detrás del escritorio, el hombre de mediana edad con gafas redondas se mantuvo más tranquilo. ¿Es este el grupo Tsukiyama? Dijo Akuto. Tsukiyama Shizukimaru, sentado detrás del escritorio, miró a Akuto con ojos helados. ¿Entró por la ventana? Más de 20 pisos, y aún así no es un ghoul. Miró a sus dos guardaespaldas y asintió levemente. Al instante, el par de Kakugan de los ghouls de clasificación S se encendió, detrás de uno, el Koukaku tomó forma, detrás del otro, el Kagune, Rinkaku atacó. El hombre con complexión de gorila envolvió el Koukaku alrededor de su brazo mientras el Rinkaku del hombre fibroso se disparaba directo hacia Akuto, demasiado rápido para que el ojo lo pudiera seguir. Akuto lo esquivó, el Rinkaku se curvó en el aire y lo apuñaló por la espalda. Golpe. Atrapó al Ragaku y tiró del hombre delgado hacia él. Agarrando la cabeza del ghoul, la golpeó contra el suelo. ¡Boom! ¡Boom! Dos golpes brutales, luego arrojó el cuerpo hacia el usuario de Koukaku que cargaba. Auge. Ambos ghouls atravesaron la pared trasera y desaparecieron en polvo. Maldito seas, muere. Suf suf. La pareja se lanzó hacia atrás como balas de cañón, flanqueándolo por la izquierda y la derecha y atacando juntos. Akuto se inclinó hacia atrás para dejar pasar al Rinkaku silbando, luego lanzó al ligero ghoul como un mayal hacia el usuario de Koukaku. Boom boom boom. Toda la sala se convirtió en un campo de batalla, la propia torre tembló. El Koukaku ghoul cortó el Rinkaku de su compañero y luego lanzó un puño directo hacia Akuto. Auge. Akuto levantó un brazo para bloquear, pero la temible fuerza lo empujó hacia atrás varios pasos. Sus cejas se fruncieron. Esquivó el siguiente golpe, colocando al Koukaku ghoul frente a él para protegerse del ataque de Rinkaku desde atrás. SHHH.
El Rinkaku atravesó directamente al Koukaku Ghoul y, sin atenuarse, se hundió en el hombro de Akuto, girando brutalmente. Ruido sordo. Su brazo amputado cayó al suelo. Bien. La sed de sangre brilló en los ojos de Akuto, mientras hablaba, el brazo volvió a crecer. Liberar. SHFF SHFF SHFF. Varios arcos cortantes aullaron hacia los dos ghouls. La pareja nunca percibió el peligro, al instante siguiente, sus extremidades quedaron hechas pedazos. Sin embargo, visiblemente, los ghouls se regeneraron, en cuestión de segundos las partes cortadas se volvieron a unir. Ambos lados quedaron atónitos ante lo que vieron. Tsukiyama Shizukimaru y sus hombres no podían comprender cómo Akuto se curaba, su regeneración superaba a la de un ghoul. Y esos cortes invisibles habían cortado ambos brazos y el Kagune de dos ghouls de clasificación S en un abrir y cerrar de ojos. Akuto, por su parte, estaba igualmente sorprendido por la recuperación de los ghouls. Parecía que no gastaron casi nada. Un bocado o dos de carne humana rellenarían el tanque. En comparación con los espíritus, los necrófagos eran 6 veces más eficientes, súper económicos. Como era de esperar, los ghouls de categoría S y los ghouls de categoría B son criaturas completamente diferentes. Apenas el pensamiento cruzó por su mente cuando Tsukiyama Shizukimaru dijo fríamente: «Basta. Diga lo que quiere, señor». Irrumpir en la oficina del director general del grupo Tsukiyama sin motivo, le resultará difícil irse sin una explicación. Akuto ni siquiera lo miró, sus manos formaron una extraña señal. Expansión del dominio, santuario malévolo. Goteo. En pura oscuridad, un santuario se levantó lentamente y Akuto se paró frente a él, con 2 dedos extendidos. SHFFFF. Innumerables cortes finos llenaron el aire. ¡Ah! El Kagune y los brazos de los ghouls de clasificaciones se fueron destrozados en innumerables pedazos, su poderosa vitalidad los mantuvo regenerándose. Pero cuanto más rápido se curaban, más cortes llovían sobre ellos. Sacaron sus Kagune para bloquear, aunque decenas de cortes fueron detenidos, las hojas pronto atravesaron el cuerpo. Su Kagune se recuperó más lentamente de lo que había sido destruido. SHSHSHSHSHSHSH. El ataque duró más de 1 minuto. Los gritos de los ghouls se debilitaron y luego se desvanecieron por completo. El dosel negro se disolvió. Tsukiyama Shizukimaru retrocedió horrorizado, su Kakugan se encendió sin control y sus pupilas temblaron. 2 necrófagos de clasificación S, reducidos a una única masa de carne destrozada en 1 minuto. Sí, nada más que un montón de carne. No quedó rastro alguno de figura humana, solo 2 montones de carne picada. Akuto acercó la silla menos estropeada, se sentó, encendió un cigarrillo y miró a Tsukiyama Shizukimaru con diversión. ¿Esa explicación es suficiente? Tsukiyama tragó saliva con fuerza, la idea de probar esas espadas él mismo nunca cruzó por su mente. Estos ataques podrían matar incluso a él. Mis disculpas, parece que hubo un malentendido. Soy Tsukiyama Shizukimaru, jefe de la familia Tsukiyama. Sea lo que sea que necesite, el grupo Tsukiyama no escatimará esfuerzos para lograrlo. Su actitud se había vuelto completamente diferente. Akuto exhaló humo. ¿Cuánto crees que vale tu vida? Las pupilas de Tsukiyama se encogieron, luego se relajó. Exigir dinero es perder la vida. Si estás en apuros, el grupo Tsukiyama. ¿Dificultad? Akuto apagó el cigarrillo en la mejilla de Tsukiyama. Me haces parecer un mendigo. ¿Quién exactamente tiene dificultades? Capítulo 65. Negarme significa que me faltas al respeto. Disculpas, me expresé mal. Soy yo quien está en apuros. Para expresar nuestra gratitud, el grupo Tsukiyama está dispuesto a ofrecer 500 millones. Tsukiyama Shizukimaru ni siquiera parpadeó ante la quemadura de cigarrillo en su mejilla. Al ver la insatisfacción de Akuto, inmediatamente hizo una reverencia respetuosa. Ese es todo el capital líquido que el grupo Tsukiyama puede reunir en este momento, más llevaría tiempo. Entonces 500 millones.
Tsukiyama Sukimaru exhaló aliviado. ¿Llame a la policía? Una familia de ghouls entrando a una estación de policía, ¡qué broma! El CCG sabría exactamente a quién arrestar. Después de todo, el monstruo frente a ellos no era un ghoul. Una docena de minutos después, Tsukiyama Sukimaru estaba de vuelta en su oficina, con su secretaria detrás de él llevando una bandeja. Sobre él había una tarjeta bancaria de color negro y dorado. El PIN está al dorso, por favor, acéptelo. Actuó como si la negativa de Akuto fuera un insulto mortal. Akuto deslizó casualmente la tarjeta en su bolsillo. ¿Matar a Tsukiyama Sukimaru? No es necesario, era un debilucho sin una fuerza de combate notable, matarlo no trajo ningún beneficio. Era mejor mantenerlo con vida, cuando el dinero escaseaba, siempre podía volver a aparecer. Después de guardar la tarjeta en el bolsillo, los dos hombres se miraron fijamente. Señor, ¿tiene alguna instrucción más? ¿Esperas que camine hasta casa? Tsukiyama Sukimaru vio la luz. Miri, acompaña al caballero al garaje. Puede conducir cualquier auto que quiera. Elegante. Akuto le dio una palmadita en el hombro y siguió a la secretaria, Miri, afuera. En el momento en que la puerta se cerró, Tsukiyama Sukimaru se desplomó en su silla. Un sudor frío le cubría la frente. Si nunca hubiera hablado, ¿quién habría imaginado que los dos charcos de carne picada en la alfombra habían sido humanos media hora antes? Incluso el Kagune de un ghoul con clasificación SSS tendría dificultades contra ese nivel de ataque. Tragó saliva con fuerza. Según sus cálculos, su propio Kagune y regeneración podrían mantenerlo con vida durante apenas 2 minutos bajo esos cortes. Mientras tanto, Akuto, con cara seria, seguía teniendo los mismos números. Hacía unos momentos su dominio estaba casi agotado. Con solo 3 dedos, la expansión del dominio de Akuto cubrió menos de 100 metros. A plena potencia, duró apenas 90 segundos. Sin embargo, los dos ghouls de clasificación se habían resistido durante 1 minuto completo gracias a su Kagune y regeneración. El Koukaku Ghoul podría haber durado otros 20 segundos si su aliado no lo hubiera herido. ¿Qué pasa con SS o SSS? ¿O la forma Kakuja de un Ghoul? Si sobrevivían al dominio y él entraba en la técnica de flujo, Akuto tendría pocas posibilidades de matar ghouls poderosos. Un punto muerto, exactamente lo que no quería. La duración del dominio es demasiado corta, la fuerza y la densidad del corte están lejos de ser suficientes. Necesito más dedos. Apretó el puño. BZZZZ. El portón eléctrico se abrió y los ojos de Akuto se iluminaron, el paraíso de los superdeportivos. Coches de lujo por todas partes, muchos de ellos ediciones limitadas. La mayoría eran modelos ejecutivas, no su estilo. De repente, una gran belleza le llamó la atención. Carrocería baja, nariz en forma de M, parrilla redonda y llamativa. Bugatti Veyron. Edición especial Super Sport. Mono negro, detalles en color naranja, llantas, faldones laterales, todo en color naranja. Serio pero divertido. Esta. Llaves. Se acercó y acarició la carrocería, encantado. Tenía debilidad por los superdeportivos musculosos. Su viejo McLaren P1 no se lanzaría al mercado hasta 3 años después, en 2010. El Veyron era del año actual y parecía intacto. Tsukiyama Sukimaru no era un coleccionista, se lo había comprado a su hijo Tsukiyama Su. Ahora pertenece a Akuto. La secretaria Miri forzó una sonrisa, detestaba al ladrón pero no se atrevía a ofenderlo. Ella corrió a buscar la llave. Rugido. En el cavernoso garaje, las luces del Bugatti brillaban como las de una bestia despierta. Chillido. Con un derrape que hizo trizas los neumáticos, Akuto desapareció de la vista de Miri. Miri regresó apresuradamente a la oficina del presidente. ¿Qué coche se llevó? Tu nuevo Veyron. Tsukiyama Sukimaru cerró los ojos, el odio parpadeó y se enmascaró rápidamente. Déjalo ir. Pero señor presidente, ese coche cuesta mucho más de 500 millones. Déjame. Se frotó las sienes, exhausto.
Casi 1.000 millones de yenes robados por un extraño, nadie pudo mantener la alegría. Mientras tanto, Akuto, con el teléfono en la mano, abrió el navegador. Ya que estoy en este mundo, tengo que registrarme. No podía recordar la ubicación de la trama principal, pero sí recordaba cierto café. Una búsqueda rápida lo encontró. ¿En el pabellón 20? Estoy en el pabellón 2. Vamos a rodar. Él salió disparado. Entre dedos cazadores, ansiaba batallas con los más fuertes. En el mundo anterior nadie lo había empujado, aquí muchos pudieron hacerlo. La mayoría de las potencias nombradas estaban vinculadas a la historia principal. Entonces los vigilaba, juntaba los dedos y peleaba. Broom. El motor aulló mientras se estacionaba y salía. Mira, un chico guapo. Ve y pídele su número. Anda tú. Las chicas chillaban en la distancia. Examinó la calle y se fijó en una pintoresca cafetería. Dina Ling. Bienvenido. Una mujer alta, con flequillo hacia un lado, saludó suavemente. Decoración europea, ambiente acogedor, detrás del mostrador un hombre y una mujer pulían tazas. Tranquilidad matutina, pocos clientes. Eligió un asiento junto a la ventana y colocó su maletín a su lado. La camarera miró la maleta y se relajó al ver solo los documentos. ¿En qué puedo servirle? Levantó la vista. ¿Quién adivinaría que la mujer que tenía delante era una ghoul devoradora de hombres, líder de los Dovers negros? Interesante, monstruos aprendiendo a vivir como humanos. Ver anime no lo había preparado para la realidad. Criaturas que devoraban a los humanos, sonriendo amablemente durante el día. Ahora lo entendió. Los agricultores miman al ganado hasta el momento del sacrificio. Latte, azúcar extra, gracias. Por supuesto, un momento. Irimi Yuki hizo una reverencia y se fue. Akuto saboreó el sol y volvió a abrir los archivos. En el interior se encontraban miles de dedos con puntas sueltas. Capítulo 66, Anteiko. Antes de que pudiera darse cuenta, el flujo de gente afuera se hizo cada vez mayor. Un hombre alto y canoso bajó del segundo piso. Miró a Irimi Yuki y Koma Enji, entrecerrando ligeramente los ojos. Ese invitado parece haber olvidado la hora. No sirve de nada no comer, envíame algunos sándwiches. Sí. Irimi Yuki preparó algunos sándwiches y los colocó suavemente frente a Akuto. En ese momento, Akuto volvió en sí y levantó la cabeza. Estos son un regalo de la tienda para el cliente. Disfrútelos. Akuto miró hacia la barra y vio al hombre de ojos entrecerrados, sonriendo. El búho que no mata. Ese hombre, que parecía un anciano gentil, era uno de los más fuertes de este mundo. Una persona lamentable también. Akuto negó con la cabeza y luego miró los sándwiches que tenía frente a él. Se ve bastante delicioso. Por cierto, si se acaba el café, por favor, rellénalo para mí. Después de comer un poco, Akuto bajó la cabeza para continuar examinando los documentos. Se fueron rellenando taza tras taza de café. Por la tarde, Akuto se frotó cansadamente el puente de la nariz. Había buscado durante todo un día y solo había terminado un tercio, pero Akuto había encontrado una pista. Un destello de emoción pasó por sus ojos inyectados en sangre. En ese momento, con un denlen, se abrió la puerta de la cafetería. Una chica de secundaria con cabello azul que le cubría un ojo entró lentamente. Touka-chan. ¿Todo salió bien hoy? Estuvo bien. Touka echó un vistazo a la tienda. Akuto era el único cliente, así que echó un vistazo. ¿Cómo está? ¿Verdad que es guapo? ¿Quieres que te ayude a pedir su información de contacto? Irimi Yuki le guiñó un ojo a Touka y ésta puso los ojos en blanco con fastidio. ¿De qué estás hablando? Touka subió las escaleras y bajó habiéndose puesto ya un uniforme de trabajo. El café de ese chico guapo se acabó. Touka-chan, ve a servirle otra taza. Irimi Yuki le dio a Touka un empujón juguetón. Este último suspiró y caminó impotente hacia el lado de Akuto, recogiendo suavemente la taza de café, llenándola nuevamente y volviéndola a dejar.
Akuto levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Touka. Kirishima Touka. Efectivamente la protagonista femenina de este anime. Pero después de una sola mirada, Akuto perdió el interés. Para decirlo sin rodeos, a Akuto le gustaban las mujeres con curvas en forma de S, realmente no podía sentir ningún interés en este aeropuerto. N/T, lo hubiera creído si no lo hubiera hecho con Miko. Incluso dejando de lado su figura, Akuto no planeaba desarrollar ningún sentimiento por un ghoul. Akuto había visto una vez una fanfiction muy interesante donde el protagonista llegaba al mundo ghoul y se enamoraba de un ghoul. Eso todavía era aceptable. La clave fue que el protagonista tenía super regeneración, por lo que eligió cortarse su propia carne para alimentar a su novia. En ese momento, Akuto dudó del estado mental del autor. El principio de Akuto era, no importa quién seas, si te atreves a abrir la boca, te romperé los dientes, sin importar si eres hombre o mujer, feo o hermoso. Entonces, al ver a la linda Touka, el primer pensamiento de Akuto fue, ella es linda, realmente quiero levantarla y golpearla hasta matarla. Desafortunadamente, ella estaba demasiado débil. Mientras Akuto estaba perdido en sus pensamientos, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. Entró una ráfaga de fragancia, seguida de un destello púrpura, y luego una mujer de figura elegante y gafas, de tipo intelectual, entró lentamente. En el momento en que la niña entró, Kirishima Touka y los demás inmediatamente se pusieron serios. Incluso había un toque de disgusto en los ojos de Touka. Ara, ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí. La niña se cubrió ligeramente la boca y luego miró alrededor de la tienda, sus ojos se iluminaron en el momento en que vio a Akuto. En ese momento, Touka miró a Akuto, luego se acercó a la chica y le dijo fríamente, Kamishiro Rise, este no es tu lugar de alimentación. Soy Anteiko. Contrólate. Kamishiro Rise se cubrió la boca y se rió entre dientes, cada movimiento era tan elegante. Touka, estás un poco tensa. Si le gusto y quiere irse conmigo solo, ¿vas a detenerlo? Touka abrió la boca pero finalmente no dijo nada, dejando escapar un resoplido frío mientras se daba la vuelta. Kamishiro Rise caminó lentamente hacia Akuto, haciendo una ligera reverencia y revelando un escote exagerado. Guapo, ¿puedo sentarme aquí? Akuto levantó lentamente la cabeza. En ese momento, Touka, Irin y Yuki y los demás miraban a Akuto algo nerviosos. Si eres un playboy, entonces considera que es mala suerte si mueres. Kirishima Touka pensó en secreto. Piérdase. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, toda la cafetería quedó en silencio. Todos, incluido Kamishiro Rise, miraron a Akuto en estado de shock. Confiando en su hermoso rostro, Kamishiro Rise siempre tenía éxito en entablar conversaciones, incluso un chico guapo del nivel de Akuto normalmente quedaría cautivado. ¿Akuto en realidad le dijo que se perdiera? PFFT. Kirishima Touka no pudo evitar estallar de risa. Las venas aparecieron en la frente de Kamishiro Rise, ella no quería nada más que atacar inmediatamente y matar a la persona frente a ella. No. Quería tragarse vivo a Akuto, bocado a bocado. Pero este era Anteiko. Después de un momento de silencio, Kamishiro Rise contuvo su expresión encantadora y su rostro recuperó su altivez. Disculpe la intrusión. Kamishiro Rise se sentó al otro lado y sacó un libro para leer tranquilamente. Está bastante animado hoy, ¿verdad? Akuto se dio cuenta de que había llegado en el día correcto, porque el protagonista de la historia también había llegado. Bienvenido. Un chico con un corte de pelo negro entró y se sentó algo torpemente junto a la ventana, en la mesa contigua a la de Akuto. Al ver que Akuto lo miraba, Kaneki esbozó una sonrisa forzada. Kaneki-kan. Akuto recordó la trama, este chico podría ser descrito como puramente desafortunado. Se podría decir que desde el momento en que entró en esta cafetería, estaba destinado a no tener un buen día durante mucho tiempo. Pero Akuto no tenía ganas de entrometerse. Mientras no le afectara, no le importaría incluso si Kaneki-kan se convirtiera en una mujer. En el tiempo que Akuto pasó mirando los documentos, Kaneki-kan ya había notado a Kamishiro Rise cerca.
Parecía que estaba leyendo un libro, pero sus ojos miraban a Kamishiro Rise de vez en cuando. Esta última parecía haberlo notado también, sonriendo levemente y de vez en cuando echándose el pelo hacia atrás para revelar sus perfectas clavículas. Al poco tiempo, Kamishiro Rise pareció encontrar a Kaneki-ken demasiado tímido. Entonces ella caminó sobre sí misma. ¿Puedo sentarme aquí? Ah. Kaneki-kan estaba atónito, no esperaba que su diosa iniciara una conversación de forma proactiva. Asintió rápidamente, sí, sí. Por supuesto. Kamishiro Rise le lanzó a Akuto una mirada triunfante antes de sentarse. ¿A ti también te gusta leer este libro? El delgado dedo de Kamishiro Rise golpeó el libro frente a Kaneki-kan. ¿El huevo de la cabra negra? ¡Qué casualidad! No esperaba que nos gustara a ambos este libro. Mi nombre es Kamishiro Rise, ¿y el tuyo? Kaneki-kan. Descubrí este libro hace poco y es realmente interesante. ¿Interesante? En ese momento, se escuchó una voz desconocida. Los dos levantaron la vista y vieron que era Akuto. Akuto se había dado la vuelta y se inclinó, mirándolos a ambos con una expresión juguetona. ¿Qué clase de libro es tan milagroso? ¿Los huevos de la cabra negra? Ese título es bastante cómico. El rostro de Kamishiro Rise se oscureció. Kaneki-kan seguía explicando con una risa seca, es El huevo de la cabra negra, una obra de Takazuki Sen Sensei. Está escrita con gran profundidad y retrata principalmente la naturaleza humana. ¿Naturaleza humana? Akuto asintió solemnemente. Con razón esta dama me parece tan humana. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la bulliciosa cafetería de repente quedó en silencio. Esto fue una provocación directa. Una burla descarada. Kirishima Touka caminó silenciosamente hacia Irimi Yuki y susurró. ¿Crees que se moriría de miedo si supiera que se está burlando de un ghoul clasificado como SS? Capítulo 67. No puedes perderte una comida. Señor, el término, similar a un humano, no se utiliza para describir a las personas. El pequeño Kaneki todavía era demasiado gentil. Simplemente pensó que Akuto había usado la palabra equivocada y todavía estaba defendiendo a Kamishiro Rise. Lo siento, mi japonés no es muy bueno. Aunque Akuto se estaba disculpando, la mirada burlona en sus ojos no podía ser fingida. Por cierto, ¿les gusta la gente? Kaneki-kan se quedó perplejo ante la pregunta de Akuto y muchas personas a su alrededor también miraron hacia él. La cafetería Anteiku era un lugar de reunión para ghouls, por lo que en toda la tienda, solo Kaneki y Akuto eran humanos. Para ser precisos, solo Kaneki-kan era humano. Fue algo bastante aterrador de decir. Creo que a la señorita Kamishiro Rise le debe gustar mucho la gente. Akuto se frotó la barbilla. Se podría decir que no se salta ni una sola comida. Silencio. Toda la cafetería estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. No solo Kamishiro Rise, incluso el gerente miró a Akuto en shock. Touka casi dejó caer la taza que tenía en la mano. Akuto estaba causando daño directamente en las caras de todos los ghouls en la tienda. ¿Quién no podría entender esas palabras? Estaba claramente diciendo que Kamishiro Rise era un ghoul. ¿Este tipo es una paloma blanca? Touka frunció el ceño levemente. A su lado, Irimi Yuki y Koma Enji intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza. No lo parece. No tiene el hedor de una paloma blanca. Y ninguna paloma blanca sería lo suficientemente estúpida como para provocar a un ghoul clasificado como SS, el comedor atracón, así justo delante de ella. Lo más probable es que te tiendan una trampa ineludible. En ese momento, todas las miradas están puestas en él. Akuto de repente sonrió. Es una broma. No interrumpiré más tu charla, Kano. Akuto guardó los documentos, pagó la cuenta y se dio la vuelta para marcharse elegantemente. Todos en la cafetería no apartaban la vista de Akuto. A través de la ventana, lo vieron subirse a un coche de lujo. Antes de que el coche arrancara, bajó la ventanilla y saludó hacia la cafetería. Luego, con un rugido, desapareció por la esquina de la calle.
Touka y los demás retiraron la mirada, incapaces de comprender por un momento. ¿Una coincidencia? Si esto fue una coincidencia, fue demasiada. Señorita Rise. Kaneki-kan miró a Kamishiro Rise con preocupación, su expresión era tan oscura que parecía que estaba a punto de gotear agua. ¿Estoy bien? Kaneki-kun, hablemos la próxima vez. Me siento un poco mal. Kamishiro Rise también se fue a toda prisa, no podía quedarse en ese lugar ni un segundo más. En un callejón, Kamishiro Rise ya no pretendía ser intelectual, sino que descargaba su rabia contra la pared con una cara llena de locura como un lunático. Maldita sea. Maldita sí. Maldita sí. Ah. Boom, 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 boom. Uno tras otro se hicieron grandes agujeros en la pared. Disculpe. Hermosa señorita, ¿tiene algún problema? Un hombre rubio escuchó el ruido y entró. Al ver a una hermosa mujer parada en el callejón, inmediatamente se acercó con aire sórdido. Kamishiro Rise hizo una mueca de desprecio y señaló hacia el otro extremo del callejón, fingiendo estar aterrorizado. Alguien acaba de pasar corriendo, tengo mucho miedo. No tengas miedo, te protegeré. Ciertamente no dejaré que una belleza como tú esté en peligro. El hombre dio una sonrisa lasciva y extendió la mano para tocar el trasero de Kamishiro Rise. ¿En serio? Entonces tengo un poco de hambre. ¿Puedes saciarme? Mastica. El sonido del banquete resonó en el callejón. Media hora después, Kamishiro Rise salió del callejón sintiéndose renovado, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Al día siguiente, Akuto se despertó en una gran cama de hotel. Necesito comprar una casa. Akuto bostezó. Su falta de identidad casi hizo que registrarse en un hotel fuera un problema, ahora tenía dinero pero no dónde gastarlo. Primero, resuelve el problema de identidad, luego ve a verificar las pistas que encontré ayer. Después de planificar su agenda para el día, Akuto se dio un baño refrescante, se cambió de ropa y se alejó del hotel. A la entrada de la sucursal del segundo distrito del CCG. Bip, bip. Akuto tocó la bocina. Todos los investigadores que acababan de salir del CCG para su hora de almuerzo miraron hacia allí. Al ver el coche de lujo de primer nivel, muchos hombres dejaron escapar exclamaciones de sorpresa. A Akira se le encogió el corazón al ver el rostro dentro de la ventanilla. Entonces se acercó con sus tacones altos y dijo con frialdad: ¿Qué estás haciendo aquí? Su mirada recorrió a sus colegas que estaban espiando, y su tono se volvió aún más pesado. Váyase rápido. Esta es una sucursal del CCG, no un lugar para presumir. Al mismo tiempo, maldijo para sus adentros, ¿tiene este tipo algo de sentido común? ¿Quiere venir aquí en un coche así para que sea la comidilla de mis colegas todo el año? Los susurros de los colegas detrás de ella eran como agujas, haciendo que sus lóbulos de las orejas se pusieran rojos y su agarre en el maletín se apretó involuntariamente. Tanto es así que sus nudillos se pusieron blancos. Estoy aquí para ayudarte, por supuesto. Entra. Akuto exhaló una bocanada de humo y dijo con calma. Akira frunció aún más el ceño. Su fría mirada recorrió primero el cigarrillo entre sus dedos y luego se posó en los ojos cada vez más curiosos de sus colegas. El rubor en las puntas de sus orejas casi se extendió a sus mejillas. Apaga el cigarrillo. Su voz era fría y dura, con la incuestionable autoridad de una investigadora. Esta es una sucursal del CCG. Está prohibido fumar y no se permite ser tan ostentoso. Los dedos de Akira se apretaron sobre su maletín mientras mantenía deliberadamente su distancia del auto de lujo, su tono lleno de impaciencia. No voy a entrar. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Akuto levantó una ceja con desdén y luego agitó ligeramente dos dedos. ¿Los mato aquí mismo o te subes al auto? Intenta tocarlos y verás lo que pasa. Akira dio medio paso atrás, con los dedos agarrando firmemente el interruptor del quinqué, como si estuviera lista para sacar su arma y pelear contra Akuto en cualquier momento. Akuto mantuvo la calma. Akira miró a sus colegas y suspiró. En este punto, incluso si ella dijera que no tiene nada que ver con Akuto,
probablemente no lo creerían. La atmósfera estaba estancada. Akira miró el rostro tranquilo de Akuto y finalmente se comprometió. Entraré. Al abrir la puerta del coche, Akira se sentó dentro, con su maletín colocado cuidadosamente sobre sus rodillas. Ella parecía un poco avergonzada y limitada. Espera. Akira de repente se dio cuenta de un detalle clave: ¿de dónde sacaste el coche? ¿De dónde sacaste el dinero? Posesión de grandes cantidades de bienes de fuentes no identificadas. ¿Puedo arrestarte por eso también? ¿Qué quieres comer? Akuto arrancó el coche. Akira incluso oía a sus compañeros animar tras ellos. Se le hincharon las venas de la frente y se le puso la cara roja. ¿Qué tal un bistec? Tú decides. No perderé el tiempo en esas cosas. Espero que puedas terminar lo que tienes que decir rápidamente y me dejes ir. Akuto se encogió de hombros, encontró un restaurante occidental y se sentó con Akira. Después de pedir casualmente 2 filetes y algunas guarniciones y postres, Akuto finalmente miró a Akira. La razón por la que vine a verte es... Akuto se quedó en silencio por un momento, de repente sin saber cómo decirlo. ¿Pedirle a alguien del CCG que pase por la puerta trasera de la comisaría? Eso fue un poco extraño. Al ver que Akuto parecía estar en conflicto y no hablaba durante mucho tiempo, los lóbulos de las orejas de Akira se pusieron cada vez más rojos. Unos segundos después, Akira reunió todo su coraje y apretó sus dedos con fuerza. No seré tu novia. No tengo intención de salir con nadie ahora mismo. Akuto levantó la vista sin expresión alguna, miró a Akira y dijo con tono monótono: estoy aquí para pedirte que me ayudes a resolver mi problema de identidad. El rostro de Akira se puso rojo intenso al instante. Ese tono de rojo se extendió desde su cuello a todo su cuerpo. Capítulo 68. Haciendo el ridículo. Akira abrió la boca, queriendo retractarse de sus palabras, pero no pudo perder la cara. Ella solo pudo forzar un cambio en la conversación, bajando su voz unas octavas, pero aún con una frialdad deliberadamente mantenida. ¿Quién te dijo eso? Las yemas de sus dedos inconscientemente tiraron del mantel, tratando de ocultar su anterior suposición autocomplaciente. Afortunadamente, el camarero empezó a servir los platos uno tras otro, aliviando la atmósfera incómoda. Akira bajó la cabeza y frenéticamente metió comida en su boca, sus pequeños pies casi se enroscaron dentro de sus zapatos. Debajo de la mesa, sus manos estaban fuertemente apretadas en puños. ¿Qué carajo? ¿Estás jugando conmigo? ¿Por qué alargar tanto algo que podría decirse claramente en una sola frase? Mientras Akira se quejaba frenéticamente en su cabeza, Akuto golpeó ligeramente la mesa. Investigador de segunda clase Mado, lo que está comiendo es la guarnición decorativa, el filete está justo al lado. ¡Puff! La pequeña cara de Akira se puso roja como un tomate y rápidamente usó la excusa de ir al baño para alejarse de la mesa. Akuto no pudo evitar reírse. En su opinión, en cuanto el camarero sirvió la comida, Akira ya había recogido sus cubiertos. Luego se llenó frenéticamente la boca de repollo decorativo y de hinojo. Ella ni siquiera miró el filete. El hinojo tiene un sabor muy fuerte, no sabía cómo Akira logró comerlo. Cuando Akira regresó tras recomponerse, se encontró con que Akuto ya le había cortado el filete. Al menos es bastante decente. Akira, con la cara roja, masticaba lentamente el filete. Tras terminar la comida, Akira tomó un tazón de Häagen-Dazs y lo removió suavemente, recuperando así la expresión seria. El CCG no se encarga de los asuntos de la comisaría, pero si eres un ciudadano común y corriente, puedo ayudarte a contactar con los departamentos pertinentes para informarte sobre el proceso. Te acompañaré allí en un rato. No lo pienses demasiado, es simplemente mi deber. Entonces, muchas gracias. Akuto levantó la mano y el camarero le entregó la cuenta. Akuto deslizó su tarjeta con destreza. Después de que ambos salieron del restaurante, Akira extendió la mano y lo miró en silencio. ¿Qué? La cuenta. Te daré mi parte. Akuto arrojó casualmente el billete a un bote de basura cercano. Considérelo un agradecimiento por su ayuda.
Además, soy yo quien te trajo aquí, así que es natural que pague. Akuto estaba acostumbrado a las costumbres locales, la mayoría de la gente dividía la cuenta cuando comían fuera. Incluso con una relación tan buena como la de Miko y Hana, todavía dividían la cuenta cuando comían juntas. Sin embargo, los ojos de Akira eran agudos. Por casualidad vio esa cadena de números mientras el billete flotaba hacia la basura. Ese billete increíblemente largo hizo que su corazón diera un vuelco. Al mismo tiempo, sentía un poco de calor en las mejillas. Aunque se la partieran, probablemente no podría pagar su porción. Era demasiado caro. Una sola comida cuesta en realidad más de medio salario mensual. Como para compensar a Akuto, en la comisaría, Akuto apenas hizo nada, simplemente dio su nombre y tomó una foto. En menos de 2 horas, Akuto obtuvo una nueva identificación en la entrada de la sucursal del CCG. Gracias, investigador de segunda clase Mado, dijo Akuto con una sonrisa después de detener el auto. La expresión de Akira era un poco antinatural y, usando su rígido tono de investigadora, dijo, ahora que tienes una identidad, sé un ciudadano respetuoso de la ley. Seguiré investigando tus enormes activos de origen desconocido. Si te atreves a cometer un delito, te derribaré personalmente. Akira dijo mientras salía del auto, haciéndole a Akuto una ligera reverencia. Luego, enderezando la espalda, entró al edificio del CCG con pasos mesurados y rítmicos. Oh. El investigador de segunda clase Mado ha vuelto. ¿Quién era ese de hoy? Es el novio del mayor. Es muy guapo. ¿Qué combinación más perfecta? ¿Cuándo se conocieron? Yo también quiero un novio guapo como él. Señor, cuéntanos. Al ver a todos en la oficina con expresiones chismosas, las venas de la frente de Akira se hincharon. ¿No tenéis todos trabajo que hacer? Caminó rápidamente hacia su escritorio, con la espalda erguida, evitando deliberadamente las miradas indiscretas de sus colegas. Solo necesitaba ayuda con unos asuntos, no tiene nada que ver con lo que estás pensando. Inmediatamente después de sentarse, abrió un archivo y sus dedos se deslizaron rápidamente sobre el papel. Pero en realidad no lo leía. El enrojecimiento de las puntas de sus orejas no bajaba y se sentía secretamente molesta. Después de sentarse, Akira fingió concentrarse en el archivo, pero las yemas de sus dedos inconscientemente hicieron clic en el mouse repetidamente. No había procesado una sola palabra del análisis de datos de Gould en la pantalla durante mucho tiempo. Aún sentía el calor en las orejas. Echó un vistazo a su alrededor con la vista periférica y vio a 2 compañeras en un rincón susurrándole. Incluso gesticulaban con las manos la forma de un coche de lujo. Mira, el mayor se sonrojó hace un momento. Definitivamente algo está pasando. Ese hombre es guapo y rico, y es muy atento con el mayor. Quizás hable en serio. Sus voces eran muy bajas, pero no podían escapar al agudo oído de un investigador. La mano de Akira que sostenía el ratón se tensó de repente y sus nudillos se pusieron blancos. Sin levantar la vista, habló con frialdad y en un tono lo suficientemente alto como para que ambos la oyeran con claridad. Quiero ver sus versiones revisadas de este informe trimestral de investigación antes de que se vayan hoy. El tono de Akira era plano pero transmitía una sensación de plena presión. Ahora, regresen a sus puestos inmediatamente. Las 2 chicas encogieron el cuello de miedo y se apresuraron a regresar a sus asientos. La oficina quedó en completo silencio. Solo entonces Akira respiró aliviada, pero dejó escapar un largo suspiro hacia la pantalla de la computadora. No era enojo, era puro enojo. La punta de su dedo tocó la etiqueta Área de Investigación Gould en la pantalla mientras se quejaba secretamente en su corazón. Ese tipo problemático. ¿Tiene que decírselo a todo el mundo para estar satisfecho? Conduciendo un coche de lujo, yendo a restaurantes de lujo e incluso presumiendo en la entrada del departamento. Es como si me estuviera causando problemas a propósito. Al pensar en su comportamiento autocomplaciente en el restaurante al mediodía, las puntas de sus orejas volvieron a sonrojarse. Levantó la mano para presionarse los lóbulos, con una mirada feroz. Si se atreve a hacer esto otra vez, por muy fuerte que sea, usaré mi quinqué para alejarlo.
Recuperando su concentración, Akira reabrió el informe de la investigación. Y en la computadora había un conjunto de estadísticas de actividad de la organización Ghoul Escorpión Venenoso. Al otro lado, Akuto, con una piruleta en la boca, compró una entrada y entró en un museo. Este era el museo más grande de Kioto y contenía innumerables exposiciones que abarcaban desde Japón hasta Egipto. En ese momento, Akuto parecía exactamente un turista. Lleva pantalones de traje sencillos y una camisa blanca con los dos botones superiores desabrochados. Relajado y limpio. Asterisco sniff, sniff. Akuto resopló y luego frunció el ceño ligeramente. ¡Qué fuerte olor a sangre! Como sea, no es asunto mío. Akuto recorrió las exhibiciones una por una. Había también muchas familias y parejas en citas a su alrededor. Media hora después, Akuto entró en una sala de exposiciones con un estilo de decoración completamente diferente. Todo el lugar fue diseñado para parecer el interior de una pirámide, con iluminación tenue y ladrillos de piedra amarillentos por todas partes. Caminando a través de un estrecho pasaje, apareció frente a nosotros un ataúd específicamente para una momia. El ataúd estaba abierto y en su interior yacía tranquilamente un cadáver deshidratado. Mucha gente estaba tomando fotografías. La mirada de Akuto, sin embargo, cayó sobre el brazo derecho de la momia. Todo el brazo derecho de la momia parecía estar destrozado, ya sea por daños durante la excavación o el transporte. Entonces se pudieron ver signos evidentes de reparación. Entre ellos, el dedo índice de la momia se sentía muy desconectado del resto del cuerpo. Aunque el dedo índice también parecía un cadáver seco, estaba envuelto en un talismán amarillo. Si esto no era el dedo de Sukuna, ¿qué era? Encontré uno. Akuto miró a su alrededor. Había varias cámaras arriba, y la entrada y la salida de la sala de exhibición de momias eran bastante estrechas. La momia también fue colocada detrás de un cristal, claramente conectado a una alarma. Capítulo 69, Kaneki ga Shinda. Akuto simuló las consecuencias de arrebatarlo directamente en su mente. Después de pensarlo, decidió no hacerlo. Robar el dedo a plena luz del día sin duda lo convertiría en un fugitivo. En ese momento, tendría que vivir como una rata en las alcantarillas. O se convertiría en un asesino en masa, y los inspectores y el CCG seguramente llegarían a la muerte día y noche. Solo pensar en ese tipo de vida era molesto. Sacudiendo la cabeza, Akuto continuó caminando hacia adelante. Lamentablemente no había información sobre un segundo dedo en el museo. Al salir del museo, Akuto fue a ver a un agente inmobiliario. En un lugar como Tokio, mientras tengas dinero, no hay nada que no puedas lograr. En tan solo una tarde, Akuto compró un apartamento de 145 metros cuadrados totalmente reformado. La ubicación estaba justo en el distrito 20. Por la tarde, Akuto miró su casa recién comprada. Los electrodomésticos, muebles y demás elementos estaban todos completos, solo faltaban instalar algunos objetos personales. El agente incluso había comprado colchones y otros suministros para Akuto. Akuto era demasiado perezoso para ordenar, así que tiró el colchón sobre la cama, acomodó las sábanas y otros elementos y se durmió. Durante varios días seguidos, Akuto no tenía prisa por hacer ningún movimiento. De vez en cuando, iba a la cafetería Anteiko a tomar café e investigar pistas. El resto del tiempo, básicamente estaba esperando una oportunidad. Y esa oportunidad pronto apareció. Debido a tareas de mantenimiento del equipo y otros motivos, el Museo de Tokio permanecerá cerrado a partir de hoy. La suspensión por mantenimiento durará 3 días. Solicitamos a los visitantes que organicen sus horarios y disculpen las molestias ocasionadas. Al escuchar las noticias en la televisión, Akuto sonrió y mostró una sonrisa. Oye, Touka, tráeme otra Coca-Cola. Esto es una cafetería, bastardo. Touka dejó caer un vaso de Coca-Cola sobre la mesa con una expresión hostil, con las manos en las caderas mientras miraba a Akuto. Si quieres Coca-Cola, ve a la máquina expendedora de al lado y cómprala tú mismo. El café no es precisamente una necesidad para mí, y beber demasiado cansa.
Akuto miró fijamente a Touka y luego bajó la cabeza para seguir revisando sus documentos. A Touka se le erizaron los pelos. Se giró hacia el mostrador con rigidez, luego agarró a Irimi Yuki por los hombros y la sacudió. Lo sabe. Sin duda lo sabe. Ara. Irimi Yuki le frotó la cabeza a Touka con una mirada de impotencia. Akuto-kun es bastante cruel, asustando así a nuestra pequeña Touka. Matémoslo. Touka sacó un cuchillo y dijo con fiereza, eso es ir demasiado lejos, Touka-chan. Irimi Yuki pellizcó la mejilla de Touka. Tranquila, no ha mostrado ninguna hostilidad, ¿verdad? Esperar. Touka pareció darse cuenta de que algo andaba mal y levantó la vista, sorprendida. ¿Lo sabían desde el principio? Irimi Yuki apoyó ligeramente su dedo en su barbilla, adoptando una pose de pensamiento. Debería ser bastante fácil de adivinar. Primero, trató a Kamishiro Rise con bastante rudeza, y luego incluso insinuó que ella comía gente. Más tarde, nos dimos cuenta de que Akuto-kun es en realidad una persona muy amable que no trataría a los demás con tanta rudeza, así que lo adivinamos. Touka dejó el cuchillo con resentimiento. Maldita sea. Soy el único que no lo sabía. Irimi Yuki abrazó a Touka por detrás y le susurró al oído. No te preocupes, Touka-chan. ¿No es este el propósito de la creación de Anteiku? Coexistir pacíficamente con los humanos. La cara de Touka se puso roja y rápidamente se liberó del abrazo de Irimi Yuki. Ella sabía que Irimi Yuki tenía razón, solo estaba de mal humor porque fue la última en enterarse. Asterisco Dinling. La puerta de la tienda se abrió y Touka instintivamente saludó. Bienvenido. Al mirar hacia arriba, vio a Kaneki-kan con su cabello negro desordenado. Kaneki-kan saludó a la gente en la tienda, le dio a Akuto una sonrisa tímida y luego encontró un lugar para sentarse. Como era de esperar, no mucho después de que Kaneki-kan llegara, Kamishiro Rise también llegó. Al ver a Akuto sentado allí, la respiración de Kamishiro Rise se entrecortó por un momento. Sin embargo, rápidamente se adaptó, no volvió a mirar a Akuto y se sentó frente a Kaneki-kan para charlar. A mitad de la conversación, Kaneki tomó una bolsa que estaba a su lado y, como un truco de magia, sacó un pequeño pastel. Escuché que el pastel de castañas de aquí es muy delicioso, así que fui específicamente a comprar uno para que la señorita Rise lo probara. Kaneki-kan sacó el pastel con el rostro sonrojado. ¿Es de esa tienda del bosque? He oído que es muy difícil de conseguir. Kamishiro Rise parecía gratamente sorprendido. Al ver que a su diosa le gustó, Kaneki-kan cortó con entusiasmo varias porciones, luego empujó una frente a Kamishiro Rise y la miró expectante. Este último, con naturalidad, cogió los cubiertos y le dio un mordisco. ¡Qué fragante y dulce! Desafortunadamente, últimamente he estado a dieta y no puedo comer mucho, pero gracias de todos modos. El señor Kaneki es muy considerado. Voy al baño un momento. Kamishiro Rise se puso de pie con gracia. Kaneki-kan se sintió como si flotara. Se quedó mirando el pastel y rió un buen rato antes de recobrar el sentido. Señor Akuto. Kaneki-kan colocó con cuidado una porción del pastel sobre la mesa y dijo con torpeza, esta porción es para que la comas, por favor, acéptala. Kaneki-kan todavía estaba un poco asustado de Akuto, después de hacer una reverencia, huyó apresuradamente. Akuto miró el pastel que tenía delante. Era exquisito, con trozos de castaña visibles en su interior. Akuto le dio un mordisco. El sabor de este pastel le gustó bastante a Akuto. Tenía un ligero sabor a alcohol al entrar, pero desapareció enseguida. A continuación vino una dulzura fresca. No me pareció ni muy empalagoso. Cuando Kaneki-kan volvió a mirar, vio a Akuto levantando ligeramente el plato vacío. Él sonrió tímidamente al ver eso. No mucho después, Akuto empacó sus documentos y se levantó para pagar la cuenta. ¿Akuto-kun se va tan temprano hoy?, preguntó Irimi Yuki mientras pagaba la cuenta. Después de todo, durante los últimos días, Akuto se había quedado allí siempre hasta el cierre. No esperaba que se fuera justo cuando oscurecía.
Sí, tengo algo que hacer hoy. ¿Una cita? Parece que nuestra pequeña Touka no tiene ninguna posibilidad entonces. Yuki. ¿Quieres morir? Después de bromear un poco, Akuto salió de la cafetería y condujo hacia el museo. Con el museo cerrado, la seguridad interna inevitablemente se relajaría. Esta era la oportunidad de Akuto. Quitándose el dedo, todos estarían felices. Mientras tanto, en varios coches negros fuera del museo. Akira agarró su quinqué, esperando lista, mientras el capitán frente a ella le asignaba tareas. Hemos recibido información concreta de que la organización Ghoul, Poison Scorpion, que se atrincheró en el segundo distrito, se esconde en el museo. Mediante el uso de vehículos de museos, pueden evadir inspecciones, transportar cadáveres a gran escala e incluso vender cadáveres humanos como mercancías. Nuestro objetivo esta vez es darles un golpe de rayo. Objetivo, aniquilación total. Salud. Todos en el coche asintieron solemnemente. El capitán sacó los planos arquitectónicos y dijo, Kitae, tú toma al equipo A y entra por el frente. Mado, lleva al equipo B a la puerta trasera para evitar que alguien escape. Dirigiré al equipo C como grupo de asalto. Momoya, lleva al equipo D al perímetro exterior para atrapar cualquier pez que se escape de la red. Dispersar. Silbido, silbido, silbido. El grupo se dispersó de inmediato. Un equipo de investigadores rodeó todo el museo, y luego los equipos A y C entraron corriendo por la entrada principal. ¿Quién está ahí? ¿O no, son las palomas blancas? Los Kakugan de los dos guardias de seguridad en la puerta se iluminó inmediatamente, y el Kagune detrás de ellos silbó mientras apuñalaban hacia los investigadores. Capítulo 70. La masacre del museo. A medianoche, el museo estaba sumergido en una oscuridad tan densa que parecía tinta, el suelo de mármol reflejaba la luz fragmentada de la luna menguante. Incumplimiento. Tatakae. Justo cuando cayó el mando bajo del capitán, el Kinke Koukaku del investigador principal Sato del equipo A atravesó la puerta de madera tallada, y dos rayos de luz plateados perforaron la oscuridad. Fueron los Kinkes activados por los miembros del equipo. Necromancia. Todos, en alerta máxima. Justo cuando el rugido del capitán llamada del equipo se aumentó, 25 ghouls saltaron de detrás de las vitrinas. El Kagune tipo escorpión brillaba con una luz venenosa de color negro verdoso. El investigador de tercera clase Kobayashi acababa de blandir su quinqué cuando los aguijones de la cola de 3 ghouls le atravesaron el pecho y la sangre salpicó una estela del antiguo Egipto. Cobertura cruzada. El Koukaku de Sato se transformó en un escudo, bloqueando los aguijones venenosos entrantes. Los Kinke-Sukaku de los miembros del equipo A dispararon espadas plateadas y 2 ghouls cayeron al suelo. El Rinkaku del investigador principal del equipo C, Suzuki, salió disparado, pero un ghoul de alto rango le mordió el brazo. R. Apretó los dientes y arrancó el brazo, clavando su quinqué directamente en el cráneo del oponente. El sonido del cristal de la pantalla rompiéndose, el choque de Kagune y gritos entrelazados. Los investigadores lograron mantener su posición mediante la coordinación, pero la ventaja numérica de los ghouls seguía siendo abrumadora. Otsuka. Otro investigador de segunda clase tenía la garganta perforada por la cola de un escorpión y una cálida niebla de sangre nublaba la visión de todos. Cap, Tioas. Otsuka cayó pesadamente al suelo, pero su mano aún sujetaba firmemente el tobillo del ghoul. El capitán agarró el quinqué de clase especial por la cintura y le dio un golpe feroz con un rugido. Barra oblicua. La cabeza de un ghoul salió volando, su sonrisa arrogante quedó completamente congelada en su rostro. El capitán ahora estaba enfrascado en una batalla con el líder de los escorpiones venenosos y la situación estaba estancada. El líder del escorpión venenoso realmente fue capaz de intercambiar golpes con el capitán e incluso logró obtener la ventaja. El líder del escorpión venenoso tenía un Ukaku detrás de él y su velocidad era increíblemente rápida. Silbido. El líder del escorpión venenoso apareció de repente en el aire, con alas de color negro violáceo extendiéndose detrás de él mientras innumerables cristales silbaban en el aire, disparándose hacia el capitán como balas.
Las pupilas del capitán se encogieron y solo pudo girar su cuerpo para minimizar el daño. Clank, 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 clank. El capitán abrió los ojos y encontró al capitán Sato del equipo sosteniendo un escudo Koukaku frente a él. ¿Capitán? Sí. Vamos. El capitán esquivó y enredó de nuevo al líder escorpión venenoso. Mientras ambos luchaban, Sato apareció repentinamente por detrás y golpeó con fuerza su escudo contra el líder. ¡Bam! El líder del escorpión venenoso golpeó el suelo con fuerza, rebotando 1 o 2 metros antes de estrellarse contra una pared con un estruendo atronador. Cuando se levantó de nuevo, su espalda ya estaba hecha un desastre ensangrentado. Incluso toda su columna estaba doblada en un ángulo extraño. Con una serie de crujidos, la herida se fue curando poco a poco. El líder escorpión venenoso escupió un trago de agua con sangre y rugió con el rostro desencajado. ¡Retírense! Los ghouls de los escorpiones venenosos estaban bastante organizados. En el momento en que el líder ordenó la retirada, algunos ghouls comenzaron a luchar mientras se retiraban, mientras otros se quedaron atrás para interceptarlos. El líder del escorpión venenoso salió corriendo hacia afuera. El capitán estaba a punto de perseguirlo cuando varios ghouls se abalanzaron sobre él y bloquearon su camino. Silbido, 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 silbido. En la puerta trasera. Hay movimiento. Prepárense para la batalla. Akira presionó el botón de su estuche. Con un destello de luz, el estuche se transformó en un estoque. Quítate de mi camino. Al momento siguiente, el líder escorpión venenoso apareció de repente frente a Akira, con el Lukaku detrás de él disparando innumerables cristales. Evadir. Akira realizó un giro lateral para esconderse detrás de un pilar. Un investigador que no pudo esquivar a tiempo dejó escapar un grito, y al momento siguiente otro ghoul apareció a su lado, su Kagune atravesándole el corazón. Akira miró atentamente y sus pupilas no pudieron evitar encogerse. En realidad eran One Schools. Y solo eran 7. Pero no había miedo en los ojos de Akira. Agarrando su estoque, Akira cargó contra el líder escorpión venenoso. Vete al infierno. Sonido metálico. El estoque chocó con el Lukaku del oponente, estallando en chispas. ¿Qué es esto?, dijo juguetonamente el líder escorpión venenoso. ¿De verdad es una mujer? Entonces muere en silencio por mí. ¡Bam! Akira extendió su brazo izquierdo para bloquear la patada con látigo del líder escorpión venenoso. Pero el poder de esa patada fue demasiado grande, Akira salió volando inmediatamente, estrellándose fuertemente contra la pared. Silbido, silbido, silbido. Varios destellos de luz fría. Akira soportó el dolor agudo, apoyando su cuerpo sobre sus brazos y realizando varias volteretas hacia atrás para esquivar los cristales entrantes. Demasiado lento. El líder del escorpión venenoso apareció nuevamente junto a Akira, enviándola a volar con otro puñetazo. Este golpe hizo que Akira se estrellara contra la pared y entrara en la sala de exposiciones adyacente. Mirando más de cerca, el grupo B había sufrido muchas bajas. 4 o 5 ghouls ya habían atravesado la línea defensiva y salieron corriendo por la puerta trasera. Un tipo como tú es en realidad un investigador de segunda clase. Un ojo carmesí apareció junto a Akira. Barra oblicua. Akira instintivamente blandió su quinqué, dejando una espantosa herida en el pecho del líder escorpión venenoso. Sin embargo, esa herida sanaba rápidamente. Perra. El Lukaku del líder escorpión venenoso disparó varios cristales más. Akira acababa de esquivarlo cuando el líder del escorpión venenoso apareció detrás de ella y pateó. Crack, crack. Ojo. Asterisco ellos. Akira soportó el intenso dolor para ponerse de pie, sintiendo sus costillas, muchas probablemente estaban rotas. Incluso podría haber huesos atravesando sus pulmones, lo que dificultaría enormemente su respiración. Escupió una bocanada de sangre y se sintió un poco mejor. ¿Es esta la brecha absoluta en fuerza? La figura de Akira estaba algo inestable. Su conciencia comenzó a nublarse y su cuerpo empezó a sentir frío. Ella quiso levantar su quinqué,
pero descubrió que ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. No, no puedo rendirme. No he completado mi misión de exterminar a todos los ghouls. Aún no. El líder del escorpión venenoso de repente pateó desde atrás otra vez. ¡Ojo! Akira se estrelló contra una pared y se estrelló con fuerza contra una pila de pantallas. En su aturdimiento, Akira creyó oír una voz muy familiar. Sala de monitoreo, ¿por qué este maldito lugar parece un laberinto? Akira luchó por abrir los ojos. Ella sintió que estaba alucinando, que realmente escuchaba la voz de ese tipo. Mirando atentamente, un par de pies aparecieron frente a Akira. Ella luchó por levantar la cabeza, viendo solo un destello de luz desde arriba. El rostro de la persona retroiluminada era completamente indistinguible. Estás en un estado bastante patético, investigador de segunda clase Mado. El hombre se agachó lentamente y Akira finalmente vio con claridad. Akuto estaba colgando una piruleta de su boca, mirándola burlonamente. Tú. ¿Cómo puedes estar aquí? Rápido. Asterisco tos, tos, tos. Sal de aquí. Hay demonios por todas partes. Akira apoyó su estoque contra el suelo, obligándose a levantarse. Ah, sí. ¿Otro investigador que viene a morir? Qué trágico haber perdido a tu quinqué. El líder del escorpión venenoso apareció no muy lejos, con la mirada burlona. Tú, vete rápido. La visión de Akira estaba borrosa por la sangre. Bien, considerando que me ayudaste a destruir la vigilancia. Akuto agarró la mano de Akira y la colocó sobre su cuello, luego colocó una mano en su rodilla y la levantó suavemente. Akira instintivamente abrazó con fuerza el cuello de Akuto. Con eso, Akuto levantó a Akira como una princesa con una mano. Maldito humano. Ya que ustedes dos son tan cercanos, entonces váyanse al infierno juntos. El líder del escorpión venenoso repitió su truco, extendiendo su ukaku para disparar una densa descarga de cristales. Las rodillas de Akuto se doblaron ligeramente. Ah. Al momento siguiente, en medio de la exclamación de Akira, la figura de Akuto apareció de repente al lado del líder del escorpión venenoso.